suelta, milagros, señales, donde oramos por necesidades. Y le preguntaba al Espíritu Santo y me daba esta palabra. Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura, y sacará la primera piedra con las aclamaciones de gracia, gracia al Señor. Y esta palabra es para aquellos que hoy necesitan que ese monte se mueva. Para aquellos que hoy quieren avanzar, quieren crecer, quieren conquistar. Hay sueños por delante, pero hay montes que tienen que atravesar. Hay montañas que tienen que atravesar. Y Jesús fue el que dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, si tuvieres fe aunque sea pequeña pero consistente, si tuvieres fe en aquel que nada, absolutamente nada puede contra él, que todo es posible, el Shaddai, y le dirías a ese monte: muévete, se moverá. Y el Espíritu Santo me llevaba a que ministremos en esta noche juntos en la fe. ¿Cuáles son los montes que se han levantado? ¿Cuáles son los montes que tienen que moverse? ¿Cuáles son los montes que te impiden ir más allá en tu fe? ¿Que te impide ir más allá en tus sueños? ¿Cuáles son los montes? Para algunos pueden llegar a ser alguna enfermedad, se plantó como un monte y pareciera que siempre está ahí, que no puede haber solución. Y en esta noche te digo: Jehová Rafa, Dios es nuestro médico, Dios es nuestro curador, Dios es nuestro sanador, y por las llagas de Cristo somos curados. No hay montaña de enfermedad que pueda levantarse. Oh monte, te reducís a escombro, porque no es con espada, porque no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Pero para otros en esta noche, tal vez ese monte tenga que ver con la conversión de un corazón duro, de un familiar, y que hace años, que hace tiempo, que está clamando por ese hijo, por esa hija, por ese nieto, por esa nieta, por esa esposa, por ese esposo. Pareciera que con eso, con ese tema, ese monte no se mueve. Pero en esta noche soy fiel a lo que el Espíritu Santo me dijo. Ministra esta palabra, porque hoy muchos montes se van a correr, se van a mover. Se van a mover. Se van a mover, y ahora vamos a orar. Ahora vamos a orar. Corazones quebrantados, corazones de piedra, que Dios los transforma en corazones de carne. Porque lo que no puede hacer la teología, lo que no puede hacer un hombre, una visión, el fuego del Espíritu lo hace. Entregale ese monte, si es familiar. Hay muchos aquí, hay abuelas que lloran por nietos con corazones duros. Pero no hay monte que quede en pie delante del Señor. Hay personas acá que los montes en la economía siempre estuvieron allí. Ya no es desierto, ya no es un tiempo. Es necesaria una transformación, una nueva mentalidad para avanzar, para crecer, pero hay montes de escasez. Y en esta noche el Señor comienza
a mover esa montaña. Comienza a mover esa montaña, porque debes pasar al otro lado. Toda montaña de escasez, toda montaña, todo monte de pobreza, pero no solo de recursos económicos. El Espíritu Santo me muestra como de meseta. Y la Biblia dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios quiere que dejes lo malo para lo bueno para lo mejor para lo excelente, de gloria en gloria. Pero hay cristianos que siguen en el mismo nivel en su economía o peor. Pero en esta noche el Espíritu Santo, porque no es con espada, porque no es con ejército, es con mi espíritu, viene a reducir eso. Hay montes llamados miedos. Hay cristianos con miedo, con temor. Muchos no pudieron aún salir de esta nación, no pudieron concretar sueños, no pudieron avanzar en sus ministerios, no pudieron crecer en sus empresas porque hay miedos que amedrentan. Esa es la palabra que me muestra el Espíritu. Están amedrentados. Pero en esta noche el Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo, yo pelearé por ti. No temas, porque todo miedo se va en el nombre de Jesús de Nazaret. No temas, dice el Señor. Mi amor echa fuera el temor. El espíritu inmundo, el Dios con minúscula, pan, que procede a dar y a provocar ataques de pánico, terror, miedo, queda atado en esta noche y lo echo fuera. Te vas a levantar como David y vas a matar el gigante del miedo para seguir al próximo nivel. Montes. Tal vez hay mucho más que el Espíritu te mostrará a ti, pero en esta noche vamos a orar. Quiero que me acompañes a orar. ¿Cuántos creen que los montes se reducen a escombro? El poder de Dios es sobrenatural. Pero meditaba también en dos testimonios, en dos ejemplos contemporáneos acerca de los montes, de las montañas. Mientras vos identificás esos montes, porque todos los que estamos acá batallamos con distintos montes. Pero recordaba dos ejemplos. El primero, hace unos años atrás, fuimos con un grupo de hermanos, de líderes de esos años, a Bahía Blanca, y nos ministró el apóstol Satirio dos Santos, don José Satirio dos Santos. Satirio dos Santos es un hombre, un brasilero, un siervo de Dios de muchos años, donde ha vivido experiencias sobrenaturales tremendas. Él cuenta testimonio de que fue traspuesto. Su ministerio llega a lugares donde ningún ministerio puede llegar. Ventana 1040, lugares donde persiguen a los cristianos. Él planta obras. Tremendo hombre de Dios, Satirio dos Santos. Y él contó un testimonio que me quedó grabado. Él habló de que cuando comenzó su ministerio en Cúcuta, Colombia, él compró unos terrenos, pero tristemente no analizó bien que esos terrenos estaban sobre un monte. Y lo primero que él vio es que era, por supuesto, una locura poder edificar el nuevo santuario en ese lugar. Así que vio la posibilidad de vender, vio la posibilidad de buscar otro lugar, pero el Señor le decía que era ese el lugar. La iglesia, la mayoría de los que estaban ahí decían: es una locura, no se puede edificar sobre un monte. Entonces, él tiene un colaborador fiel,
llamado Jairo. Y Jairo es un hombre de fe y que le creyó tanto a Dios que él creyó que si oraba y ese monte se podía mover, se iba a mover. Y lo hizo literal. Así que cuando muchos estaban medio incrédulos diciendo, pastor, vamos para otro lado, no hagamos locura, Jairo fue a la casa del pastor y le dijo, pastor, la Biblia dice que si hay fe, aunque sea como el grano de mostaza, y le diríamos a ese monte que se mueva, se moverá. ¿Creemos o no en la Biblia? Entonces el pastor Satirio con mucho amor le dijo, Jairo, a veces no es literal, a veces tiene que ver con otro tipo de montes. Y le quiso contextualizar. Pero Jairo tenía fe y dijo, vamos a orar, vamos a ver, pastor, por ahí Dios puede hacer el milagro. Así que le dijo, como para dejarlo tranquilo, para no apagarle su fe, y más siendo el pastor, le dijo, bueno, mañana a la mañana vamos temprano y oramos. ¿Te parece? Y Jairo dijo, listo, perfecto. Lo que el pastor Satirio no tomó en cuenta es que Jairo ya le había avisado a la mayoría de la congregación, líderes, parte del pueblo. Así que cuando llega la mañana, él pensó que se iba a encontrar solo con Jairo, que iban a orar, iban a decir, Señor, que se haga tu voluntad, amén, y se iban a ir de ese momento incómodo. Pero cuando llega el pastor Satirio dos Santos, se encuentra con la parte de la congregación. Y Jairo estaba ahí, pastor, vamos a orar. Porque la Biblia dice que si ese monte se moverá, se tiene que mover. Y ahí es donde el pastor Satirio dos Santos cuenta y dice, ya esto es grave. Porque hay un grupo más grande de personas que van a quedar decepcionados. Así que internamente él decía, Señor, sácanos de este embrollo. Pero exteriormente oraba y decía lo que decía la palabra. Y él cuenta el testimonio, hizo que todos se agarren de las manos. Jairo era una mezcla de un líder pentecostal, bautista, metodista, tenía todo. Estaba ahí saltando con el fuego y comenzaron a orar. Satirio dos Santos cerró sus ojos y con esa voz particular dijo, Señor, hemos vivido experiencias sobrenaturales. Si está en tu voluntad que este monte se mueva, que se mueva. Y cuando estaban orando comenzaron a sentir un temblor. Se empezó empezó a sentir como que se temblaba la tierra. Y cuando abren los ojos, habían llegado de Venezuela excavadoras y máquinas para quitar el monte. Y comenzaron a trabajar. Y el pastor fue y preguntó, y ya se habían preparado en el municipio porque sabían que iban a hacer y iban a edificar. Y ya habían contratado máquinas, el propio municipio. Y ahí dice el pastor, Jairo me dio una lección. El monte se mueve de una u otra manera. En este caso no vinieron ángeles, no tembló la tierra, no se redujo nada y no hubo un efecto sobrenatural. Pero las máquinas sacaron ese monte. ¿Cuál es la enseñanza? Dios hará mover tu montaña con máquinas, con ángeles, como sea. Pero cuando Dios quiere hacer algo, nada lo puede detener. Tu montaña será reducida a escombro, se moverá. Y si le dices a esa montaña, muévete, se moverá. ¿Cómo? No sé, Dios lo hará. Que Dios te dé la fe de Jairo para creer. Cree y verás la gloria de Dios. Lo tienes que seguir adelante. El último testimonio, porque quiero que oremos por esos montes, fue uno que me conmovió mucho a seguir adelante a pesar de. Y es el testimonio de un hombre multimillonario, Chris Garner. Este hombre
Su sueño siempre fue trabajar como corredor de bolsas en Nueva York. Y tenía talento, está la película En búsqueda de la felicidad, pero no tenía recursos. Tristemente, eligió a la mujer equivocada. Eligió a una mujer que cuando hubo problemas se fue. Y lo dejó, lo abandonó, pero no solo a él, sino que le dejó a su hijito. Entonces él tenía que todos los días ver la forma de subsistir, pero también de crecer en el sueño que tenía en su proyecto. Y la historia narra que hay momentos muy crueles. Uno de ellos es que ya no tenía más recursos, lo habían desalojado, ya no podía pagar alquiler y estaba prácticamente durmiendo en los baños de los metros, de los subte. Y hay un momento muy fuerte donde él abraza a su hijo, a su hijito, y comienza a llorar, porque la gente iba al baño y él estaba ahí descansando con su hijo, no tenían a dónde ir. Pero el momento crucial, el momento donde él dijo, tengo que seguir a pesar de, fue el momento donde él al otro día va a una iglesia. Y esto es un testimonio real, es el testimonio. De hecho, Hollywood no quiso poner esta parte porque no quería mezclar la fe. Y Chris Garner le dijo, si no ponen esta parte del testimonio, la película no se hace. Porque es la parte donde glorifica a Dios, donde mete la fe. Y van a una iglesia, un templo, y él está con su hijo. Y empiezan a cantar en el coro gospel. Era una iglesia afroamericana. Y estaban todos cantando y la letra decía, oh Señor, corre la montaña, pero si no mueves la montaña, yo la voy a atravesar. Si la montaña no se mueve, yo caminaré por sobre la montaña y pasaré al otro lado. Y cuando él ve la letra, fue conmovido por la presencia de Dios y eso fue un clic. Y así fue. Siguió adelante a pesar de, y por supuesto el resto fue historia. Cuando ya comenzó a trabajar, se convirtió en un hombre multimillonario que pudo dejar legado y herencia a su hijo. Segundo testimonio. Tal vez la montaña no se llegue a correr del todo. ¿Qué vas a hacer? ¿Tu fe va a decaer? ¿Vas a dejar de creer en Dios? ¿Vas a dejar de servirle? ¿Vas a dejar de congregarte? ¿Vas a dejar de amarlo porque la montaña siga ahí? ¿O vas a pedirle fuerzas para seguir adelante? Porque tengo una buena noticia. Más allá de que la montaña se mueva o no, Dios siempre estará contigo. Él dijo, yo estoy contigo todos los días, aún hasta el fin del mundo. Yo no te dejaré, yo te daré fuerza para que pases ese monte. Porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Haya montaña, se levanta enfermedad, se levante dolor, se levanta angustia, se levanten gigantes, pasaremos al otro lado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si tomaste esta palabra, quería ser fiel a lo que el Espíritu Santo me marcó para orar por esto. Si tomaste esta palabra y si hay algún monte que se ha levantado, hoy vamos a ver el poder de Dios. Hoy es la noche del clic. Hoy es la noche donde va a haber un antes y un después, porque vas a pasar al otro lado. Y del otro lado está la victoria. No sé cómo lo hará Dios. Él es soberano, pero creemos que Dios hará cosas poderosas. Consagrale y entregale al Señor ese monte con tus manos elevadas al cielo. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús,
quiero entregarte todo monte, todo gigante que se haya levantado. Enfermedad, problemas económicos, montes llamado familia, dificultad, adversidad, miedos. Señor, lo entrego a ti y te doy gracias porque pasaré al otro lado y porque todo monte comienza a reducir por el poder de tu espíritu, porque no es con espada, porque no es con ejército, sino con tu Espíritu Santo. Hecho está, hecho está. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Oh, tú le dirías a esa montaña: muévete. Tenemos un Dios grande. Dios es grande. Dios es grande. Dios es grande. Aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, declaro que muchos darán testimonio de esta reunión especial, de este sábado, de este momento, donde tú reduces, sacas, mueves, corres toda montaña para tu gloria y para tu honra. Te pedimos que sigas reinando, que sigas gobernando en esta noche especial y que en medio de tu presencia nos sigas hablando, porque queremos oírte. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos tienen otro aplauso al Señor? Muy bien, bueno, los que están parados pueden tomar asiento. Decirle a que tienes al lado qué bueno que viniste. No te paró la lluvia, el día especial, el mundial. Y quiero que podamos prepararnos para ofrendar, para diezmar a nuestro Rey, a nuestro Señor. Y en medio de este tiempo donde sabemos que el Señor está obrando milagros, ¿cuántos creen que Dios sigue obrando milagros? Dios también sigue obrando milagros económicos. Porque en definitiva, todo es de Él. La Biblia dice que absolutamente todo es de Él. Todo lo creado, Él es el dueño de todo. Y hay un pasaje muy fuerte que yo lo tomo con mucho temor, que fue cuando Ana dio a luz a Samuel. Y las estadísticas y las posibilidades eran nulas porque ella era estéril. Pero era una mujer de fe. ¿Cuántos tienen fe? Era una mujer de oración. ¿Cuántos oran? Era una mujer que llevaba sus ofrendas, que llevaba su diezmo, que llevaba a lo que a Dios le pertenecía, lo hacía con obediencia. Y que le dijo: oh Señor, si tú me dieras un hijo, también te lo daré. Porque entendió el concepto que mejor es dar que recibir. Y cuando da luz, ella compone un cántico muy fuerte, profético. Es un cántico profético. Y ella dice en su canción, que está en la palabra de Dios: Jehová empobrece y Jehová enriquece. También dice: Jehová enferma y Jehová sana. ¿Y cuántos creen que Dios es soberano y Él es el que enriquece? Nosotros no somos nada sin Él. Hace unas semanas un
no me acuerdo el nombre, pero era un multimillonario de mucho dinero, y ahora están con el tema de vivir más años y de trabajar la previa en eso. Y este hombre tenía todo preparado aún en su mansión, médicos, 24 horas, pagos, bien pagos, maquinaria de última generación para poder evitar cualquier tipo de enfermedad y poder ver si hay algo, porque tenía el dinero para hacerlo. Y se murió, teniendo todo, porque no entendió. Se murió repentinamente, porque no entendió que Jehová es el dador de la vida y de la muerte. Porque no entendió que no tenía que ver, no podía comprar. Podía comprar máquinas, podía comprar médicos, podía comprar enfermeros, podía comprar muchas cosas, pero no podía comprar salud, porque Jehová Rafa es nuestro médico. Y el Señor nos enseñó mucho esto. En pandemia también declaró una hija de un rico multimillonario que murió de COVID. Y dijo, mi papá podía comprar tierras, podía comprar todo, pero no pudo comprar aire para sus pulmones, porque de Jehová viene la salud y de Jehová viene la riqueza. Jehová enriquece y Jehová empobrece. ¿Cuántos creen en esta palabra? Ponete en pie ahí donde estás. ¿Por qué hice esta introducción? Porque esto es sencillo. Es una ecuación espiritual. Te alejas de Dios, alejas tu fe en Dios, crees en tu propia elocuencia, capacidad, trabajo, autoayuda. Hoy está muy de moda. ¿Y cómo se mezcla esto? Hay una mezcla, un sincretismo entre los libros de autoayuda. Cuando Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Pero ahora yo puedo, los 7 pasos para llegar al éxito y ser multimillonario y esto. No podemos hacer nada. Por supuesto, prepárate, esforzate, trabajá. Hasta el día de hoy siguen siendo 2 los principios para prosperar: diezmar y trabajar. No le pongas otra cosa más, anda la palabra de Dios y vas a ver que esos son los principios clave, fundamentales. Pero muchos quieren la riqueza desde lo mágico y Dios condena la magia. Dios condena el juego, claro que sí. Dios condena la plata fácil de lo que sea. La magia no está, ni lo fácil está en lo que Dios quiere hacer. No confundas milagro con magia. No confundas ser obediente, diezmar y ofrendar con truequear y que alguien te diga vas a tener y vas a ser rico porque des tanto, cuando Dios ya dio todo por vos en la cruz del Calvario. ¿Querés prosperar? Así como Ana. Oh Señor, yo me entrego a vos, porque vos enriqueces y vos empobreces. Oh, yo te obedezco a ti, yo creo en ti y yo te entrego todas mis finanzas, yo te entrego mi vida. Dame salud, dame fuerzas, te entrego ese proyecto, ese génesis. Cerciorate que ese génesis sea de Dios, que sea un génesis de Dios, porque Dios no puede bendecir lo que no nació de Él. Cerciorate que ese trabajo, que esa empresa, que ese proyecto haya nacido en el corazón de Dios. Y vas a ver cómo Dios lo va a prosperar. Cierra tus ojos ahí donde estás y eleva tu ofrenda, diezmo al cielo. Pero antes de venir a ofrendar, yo quiero que puedas, ahí donde estás, reconocer que todo lo que tienes es de Dios. Queremos ser sabios, Señor, en nuestra oración. No permitas que haya independencia.
Señor, queremos consagrarte los trabajos, las empresas, los proyectos, los sueños, las economías, los nuevos emprendimientos, las ventas. Queremos consagrarte absolutamente todo a ti. Y te damos gracias porque sabemos que si estamos en tus caminos, en tu obediencia, si estamos en esa verdadera prosperidad, Señor, tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Tú reprenderás al devorador. Te damos gracias, Señor. Y recibe como olor fragante las ofrendas y los diezmos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendice, puedes pasar. Bueno, muy bien. Quiero compartirles el mensaje. Quiero que vayamos a la palabra del Señor. Y vamos a ir a Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 4. No pregunté cómo se escucha el sonido. ¿Bien? Arriba. Tampoco pregunté si ha venido alguien por primera o segunda vez. ¿Alguien ha venido por primera o segunda vez? Levante la mano acá, le damos un fuerte aplauso. Bienvenidos. Reciban el amor de Cristo. Nos preparamos para leer su palabra. Dice, versículo 4, atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Hasta ahí parte de la palabra del Señor. Y en esta reunión especial, que de vuelta te vuelvo a decir yo, esta vez qué bueno que viniste. Primeramente por la lluvia. Para el pastor Sebastián Palermo, cuando llueve es señal de bendición. Y sabemos que es señal de bendición para la tierra. Pero acá en Azul, cuando llueve también, cuando queremos que todos se congreguen, por ahí frena un poquito, pero sigue siendo bendición. Así que qué bueno que viniste a pesar de la lluvia. Qué bueno que viniste si estás conectado con lo que Dios quiere hablarte, a pesar de la previa del partido. Porque sabemos que es un momento donde todos los argentinos estamos así, expectantes, para no decir otras palabras, y estamos en eso, ¿no? Pero qué importante que no perdamos la conexión con Dios. Esto es muy importante. Porque mañana, pase lo que pase, esperemos que Argentina gane. Y alguno dice, pastor, ore por eso. Yo hace años atrás aprendí esto, aunque doy fe que la pastora se va al cuarto ahí, empieza a orar, no sé a quién invoca, si a Maradona o qué, pero empieza, ay Señor, Señor, se va a orar. Pero fuera de broma, yo aprendí esto hace algunos años atrás, en Bahía Blanca. Cuando vino un jugador de fútbol en un club, allá en Olimpo, estuvo en primera, y fueron varios jugadores. Y él hablaba, y él decía, yo pido por mi trabajo, por mi profesión, jugador de fútbol. Y aclaró muy bien, y dijo, no por si gana uno u otro, porque Dios no se mete en los juegos
en lo que son juegos. Porque ustedes imagínense, ¿no? Mañana, bueno, con los ingleses igual, más allá de todo, ¿no? Pero mañana con los españoles. Itiel Arroyo, un predicador, hombre de Dios, consagrado, pidiéndole: Señor, bendice nuestro país, que ganemos. Y de este lado los siervos que están pidiendo por Argentina. ¿Qué hace el Señor? En el juego no se mete. Lo que pasa es que, bueno, está el anhelo, está el deseo. Y eso lo aprendí hace años atrás. Sí, uno puede orar por el trabajo, por la profesión, uno puede orar por muchas cosas. Y más allá de que intentemos que verdaderamente podamos festejar. Y lo otro que aprendí es que a veces esos días son cortinas de humo. Las cortinas de humo es cuando el pueblo está entretenido, distraído, enfocado en una sola cosa. Y ahí saben cómo aprovechan los políticos. Pero no solo los políticos, las fuerzas espirituales también aprovechan. Porque de alguna manera es como que se baja la guardia. Y uno puede, por supuesto, celebrar, uno puede estar, uno puede disfrutar, pero nunca desconectarte de lo que Dios está haciendo y de lo que hay en el mundo espiritual. Porque muchos no se dan cuenta. Y están celebrando y están distraídos, pero el enemigo está haciendo desastre con sus nietos, con sus nietas. Hay hijos que están atormentados por espíritus de suicidio, pero tienen un ratito donde están distraídos. Así que ¿cuántos van a estar enfocados? Más allá de que, por supuesto, vamos a disfrutar y vamos a poder ver. No sabemos qué va a pasar. Dios sí lo sabe. Pero qué bueno. Lo segundo que te digo, qué bueno que viniste también en una previa así. Qué bueno, eso habla también un poco de dónde está tu fe, cómo estás parado. Y hablando de la fe, hablando de los niveles, quiero hablarte de algo. Esta noche quiero que podamos orar por milagros, para que Dios cubra las necesidades, porque Dios es un Dios que lo que es importante para vos, también es importante para Él. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios global, es un Dios general. Pero lo que es importante para vos, tu necesidad, Dios lo ve. Dios, entre las multitudes, se detenía porque había una mujer desesperada, con un flujo de sangre, con una enfermedad hemorrágica que no podía detener. Y Dios se detuvo entre las multitudes. Dios fue capaz de parar la Torá y de ver una mujer que hacía 18 años que estaba encorvada y de detener todo el protocolo para ir y sanar a esa mujer. Porque eso me habla de que Dios no solo es un Dios general, sino es un Dios personal. Y la buena noticia es que Dios conoce lo que te está pasando. Y la buena noticia es que Dios quiere sanarte, Dios quiere obrar milagros, Dios sigue haciendo milagros. La palabra de Dios dice que los hombres cambian, las personas cambian, pero en Él no hay sombra de variación. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y en esta noche quiero decirte, no escuches la palabra de Dios desde la historia. No escuches la palabra de Dios desde la teología. Escuchá la palabra de Dios creyendo que Jesús es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Jesús sigue sanando. Jesús sigue obrando milagros. Jesús sigue resucitando muertos. Jesús sigue secando cánceres. Jesús sigue dando vista a los ciegos. Jesús sigue libertando a los cautivos. Él no quedó en una tumba sepultado. Él vive. Cuando vos escuchás a ese Jesús desde lo sobrenatural, ahí se obra el milagro. Porque uno puede tener una fe natural. Claro que sí. Nosotros nos enseñaron una fe histórica. Nos enseñaron en la escuela que San Martín cruzó los Andes, que fue el libertador de Argentina, de Chile, de Perú.
¿Cuánto dicen sí a eso? Sí, nos enseñaron eso. Y eso es creer. Pero eso es una fe desde la historia. Hay muchos cristianos que creen en Jesús simplemente desde una lectura, desde la historia o desde lo que le dice un predicador. Pero ¿cuántos lo quieren creer desde lo que viven? Dios tiene preparado milagros para vos. Porque lo que es importante para vos es importante para Dios. Y en esta noche quiero hablarte justamente de niveles de fe. Jesús tenía mucho público, mucha audiencia cuando Él compartía el mensaje. Y es maravilloso la oratoria, cómo manejaba la homilética, cómo manejaba la palabra. Y Él nos enseña a los que en algún momento tenemos que predicar un mensaje, a hablar de Dios. Porque Él tenía la capacidad, siendo 100% Dios, pero también 100% hombre, de sentarse. Los judíos muchas veces se sentaban en los montes, enseñaban sentados. Pero independientemente si se sentaba o estaba parado, a veces gritaban. Por eso dice, súbete a un monte alto, eran sus micrófonos. Subirse a los montes para que haga eco. Así que me habla también de alguien efusivo, de alguien que no se hacía notar su voz. Pero Él tenía una capacidad. Él cuando predicaba, cuando enseñaba, tenía toda la multitud, porque atraía a las multitudes. ¿Y saben qué? Había mucho público ahí. Estaban los creyentes, algunos dicen la creyentada, los que de alguna manera iban y escuchaban, pero nunca se terminaban de comprometer con su causa y con Él. Y eran muchos, y escuchaban y recibían milagros. En esa multitud estaban los que comían los panes y los peces. En esa multitud estaban los que eran sanados, porque muy pocas veces Jesús no sanó. Hubo en una ocasión que le dijo a sus discípulos, vámonos de acá porque hay espíritu de incredulidad. Fíjense lo fuerte que es la incredulidad, ¿no? Pero aún así dice, hizo pocos milagros. No dice que no hizo. Porque Dios sigue respetando nuestro libre albedrío. Nuestra capacidad de recibir, predisponer nuestro corazón. Entonces cuando Él enseñaba, tenía a los creyentes, estaban sus discípulos que eran esponja, que estaban atentos, aun cuando terminaba de enseñar y todos se iban, los discípulos decían, sigamos, Señor, quiero seguir aprendiendo. De hecho, la palabra discípulo significa seguir sus pisadas. Seguían las pisadas de Jesús. Pero también estaban los religiosos de la época, eran los fariseos. A esos el Señor no los echaba en su nombre. Los demonios sí se iban, pero esos no se iban. Esos eran bravos, eran malos. Y la Biblia habla de que el Señor los confrontaba. Pero a mí me maravilla el saber que cuando Jesús daba un solo mensaje era para todos. Los creyentes recibían, los niños recibían, aquellos que eran nuevos en la Torá recibían, los religiosos que se conocían la Torá de memoria eran confrontados y muchos recibían. Hubieron muchos fariseos que se convirtieron y otros dice que hacían así con los dientes y se escuchaba el odio, el rechazo al mensaje, porque era espiritual. Pero sin embargo el Señor daba el mensaje, pero cada uno decidía dónde estar. Pasaron los años y hoy pasa lo mismo. Exactamente lo mismo. El mensaje se da, el rey habla, el rey se está dando a conocer. Y hoy tenemos los creyentes que se conforman con un pedacito de pan, con que le den algún pedacito de pescado. Pero cuando les quieren enseñar a pescar, a entrenarse, a crecer su fe, llegan hasta ahí.
Hoy tenemos los discípulos que quieren ir por más. ¿Cuántos quieren ser discípulos? Los que disfrutan de los milagros, de las señales, pero quieren ir más allá. No quieren quedarse solamente detrás del muro del rey. No quieren quedarse en el patio, en el palacio. No quieren quedarse aún conformándose, mirando al rey de vez en cuando. Quieren entrar a la cámara del rey. Quieren ser amigos del rey. Y en esta noche Dios te llama y te dice: ¿querés ser mi amigo? ¿Cuántos quieren ser su amigo? Por una generación que se levante conociendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Por una fe de intimidad. Por el secreto, porque el secreto de la vida es una vida en secreto. Y uno puede decir, ese nivel es el nivel de intimidad, porque Dios ama lo íntimo. Es un nivel muy fuerte. Y de hecho la palabra habla de que Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Y la búsqueda es clave. Ese es el punto. Pero uno puede decir: conozco verdaderamente a Dios. Y ninguno de los que estamos acá podemos decir eso. Pero sí estamos en una línea aproximándonos para tener esa experiencia. Porque no es conocer del rey, sino es conocer al rey. Y hay muchos que conocen mucho de la palabra. Miren, es paradójico, pero a veces los que más conocen, no estoy hablando de la revelación de la palabra rema, estoy hablando de la letra, de la teología. Yo he conocido hasta pastores que están tan lejos de Dios y conocen tanto de la Biblia. Porque una cosa es conocer teología y otra cosa es conocer al Rey, es tener la experiencia. Con eso no estoy diciendo que no tengamos que prepararnos, estar a la altura. De hecho, te tiene que acercar más, pero paradójicamente se alejan más. Es paradójico, ¿no? Hoy está cambiando, pero ¿cuántos médicos que conocen en ciencia y que pueden ver cómo funciona un corazón cuando operan a corazón abierto? ¿Cuántos médicos hoy está cambiando? Se alejan de Dios y en realidad niegan la existencia de Dios viendo un corazón, viendo un cuerpo, conociendo cómo los misterios. ¿Cuántos científicos que pueden ver el universo, que tendrían que acercarse más a Dios y decir: wow, como David, ¿qué es el hombre? Viendo la creación, terminan convirtiéndose en ateos o negando la existencia de Dios, o agnósticos. Tendría que ser al revés. Bueno, con los teólogos muchas veces pasa lo mismo. Por eso la letra mata. Y nos tiene que acercar más a Dios. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? No se trata de conocer de Dios, se trata de tener experiencia. De hecho, la palabra conocer, por eso la Biblia habla en un oráculo, una profecía de la mujer sulamita y el rey, que era la iglesia, la novia y el esposo. Y en el Antiguo Testamento la palabra conocer, conoció, era tener relaciones sexuales, tener intimidad. Adán conoció a Eva, tuvieron intimidad, tuvieron relación, fueron uno. Conocer a Dios es empezar a tener una experiencia, una relación con Él diaria. Y que producto de esa relación diaria comiencen a verse los frutos. Porque cuando uno está con el Señor se empieza a ver los frutos. Y se ve solo. Pero hoy tenemos una generación que no está tan desafiada a conocer el rostro de Dios. Y la palabra del Señor dice en Proverbios capítulo 16, versículo 15: en la alegría del rostro del rey está la vida. Y ahí la palabra vida no es la vida del ciclo vital,
es una vida plena. Por eso Jesús dijo, yo vengo a darte vida plena. ¿Cuántos quieren tener vida plena? Pero hoy tenemos una generación de cristianos que buscan las manos de Dios, el obrar de Dios, cubrir las necesidades a través de la fe. Y está bien, porque Dios es el primero que quiere bendecirnos. Lo que no está bien es que tu fe se detenga solo en eso, porque Dios quiere más para vos. Porque tu salvación tiene un para qué. Porque el milagro que recibiste de parte de Dios tiene un para qué. Porque la respuesta que recibiste de parte de Dios tiene un para qué. No es un fin en sí mismo. ¿Cuántos en esta noche pueden decir, Dios obró un milagro en mi vida? ¿Cuántos pueden decir, Dios me salvó? Alguien me habló de Él y mi vida comenzó a tener sentido? ¿Cuántos pueden decir, Dios me dio respuesta a muchas preguntas? Dios cubrió mis necesidades. Y todos los que estamos acá en algún punto podemos dar testimonio del poder de Dios. Pero ese no es el punto. Porque hay una generación que solo pone como el fin en sí mismo lo que Dios hizo y se quedan ahí. Porque cuando Jesús terminaba de enseñar, terminaba de obrar milagros, terminaba de sanar, no todos lo seguían. No todos seguían sus pisadas. Y quedaban igual. Eran tocados por Dios, pero no eran transformados. Eran sanados por Dios, pero no eran transformados. Eran liberados por Dios, pero no eran transformados. Y en esta noche Dios levanta una generación que no solo vengan a recibir un toque, una sanidad, sino que sean transformados por la presencia de Dios, que sea tan fuerte la gloria que comiencen a cambiar, a ser transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Ser transformado, metanoia. Debe haber un cambio. Los discípulos fueron transformados, trastocados por el Evangelio. Y se levanta esa generación que no se conformen con estar del muro de la ciudad y de vez en cuando el rey sale al palacio, escuchar un poquito de él. Que no se conformen con estar dentro del palacio, aún sirviéndole al rey, pero sin conocerle. Que no se conformen con estar aún viéndolo de vez en cuando, parte del servicio dentro de los pasillos del palacio, sino que sean los íntimos, que lleguen a la cámara del rey. Y la cámara del rey literalmente era una habitación muy grande, porque no era la habitación que nosotros creemos con la cama matrimonial, ¿no? Y una habitación normal. No, era muy grande. Porque no solamente iban las doncellas que intimaban con el rey, sus mujeres, sino también iban los familiares, iban los amigos, iban los generales que hablaban de asuntos bélicos, iban sus íntimos. No entraba cualquiera ahí. ¿Cuántos quieren entrar ahí? Al secreto de Jehová. Y lo bueno es que esos reyes no se los daban a cualquiera ese lugar. Pero nuestro rey se lo da a cualquier corazón que esté dispuesto a buscarle. Por eso Jesús vino a revolucionar, les voló la cabeza al imperio romano, les voló la cabeza a los judíos, a los religiosos. Los religiosos esperaban un rey que los liberte, literalmente. Un rey que comande un ejército terrenal. Los religiosos esperaban un Mesías que les dé los primeros lugares a los que se conocían la Torá, a los que habían de alguna manera estudiado e intentado estar cerca de Dios. Sin embargo, Jesús vino y dijo, los últimos serán los primeros. Y el Señor dice, un corazón contrito yo no le echo fuera. Y el Señor solamente lo que quiere de vos es que le busques
humillarte, tener humildad y decir: Señor, yo quiero estar cerca tuyo. Y esa es la buena noticia. Y eso me pone feliz, saber que Dios no tiene favoritos. Saber que Dios no se mueve por cleros, respeta autoridades, por supuesto. ¿Y cómo? Ama y cubre unciones, investiduras. Nunca me atrevería a tocar la investidura de alguien ungido por Dios. Pero hoy no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que para poder llegar al Señor no nos va a medir la jerarquía que podamos tener. Para poder llegar al Señor nos va a medir el hambre, la sed, el deseo que tengas por estar cerca de Él. Porque Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimo. Y Él te está llamando a esa intimidad, a esa búsqueda. Él está golpeando las puertas de tu corazón y Él está diciendo: yo quiero entrar, cenar contigo. Pero a veces ese espíritu nicolaíta, ese espíritu inmundo que operaba en las iglesias de Apocalipsis, en algunas, como los espíritus no tienen edad, siempre están dando vuelta. Son los que separan, los que dicen: allá está el siervo, está allá arriba. Después siguen los otros. Allá está el líder, oh, el líder. Y separa el clero del pueblo. Ese espíritu se entronó en el catolicismo. Por eso los curas, los párrocos y las autoridades tienen privilegios que el pueblo no tiene. Pero la palabra de Dios dice que somos todos sacerdotes delante de Él, que somos todos reyes y sacerdotes, que Dios te hizo igual y su sangre derramada en la cruz del Calvario te da el mismo valor que el apóstol de Colombia, que el pastor de Médanos y de Azul. El mismo amor, la misma unción, la misma autoridad. Porque Él ve corazones, Él ve corazones que le buscan. Y ahí se va a manifestar. Ahí se va a manifestar. Por eso dice la palabra: el deseado de las naciones. Vendrá el deseado de las naciones. Cuando leí esta palabra, yo dije: Señor, qué triste sería que yo no te desee. Porque sos el deseado de las naciones. Qué triste sería que yo no te desee, que yo no tenga deseo de buscarte, que yo me mueva solamente por un ministerio, que yo me mueva solamente por ser asalariado, que yo me mueva solamente por tener éxito ministerial, que yo me mueva solamente por tener resultados. Pero qué triste sería si sos el deseado de las naciones que yo no te desee. ¿No sería triste? Qué triste sería que no estés deseando a Jesús. Y más triste sería, nos ponemos todo en esto, todos. Acá no hay privilegios para nadie. Acá nadie está excepto. Somos los que damos los mensajes, somos los primeros que tenemos que ser mensaje. Porque mensajeros cualquiera, pero mensajes son pocos. Los profetas tenían que vivir lo que Dios le hablaba. Qué triste sería. Voy a subir la tristeza para que seamos compungidos por el Espíritu y terminemos una semana o comencemos una semana de una búsqueda, de un tiempo de secreto, de ayuno, de cambio, de transformación. ¿Cuántos quieren ser transformados? De eso se trata. Hace unos días, charlando con un matrimonio, me decía, cuando recibí una palabra sobre la economía, eso me hizo un clic, hubo un cambio, hubo una transformación, una mentalidad sobre la mayordomía. Y hoy estamos viendo los resultados. Y yo dije, de eso se trata. Si no, con aplaudir no alcanza, con llorar no alcanza, con decir amén no alcanza. Es buenísimo que digamos amén, que aplaudamos, que gloria a Dios por eso. Pero si la iglesia nunca termina de cambiar, quedó en intenciones. Como la sulamita, mi corazón velaba. Oh, yo quería acudir al llamado del rey, pero mi cuerpo dormía. Estaba cómodo, pero el
El Señor nos está despertando a transformación, porque de eso se trata. Cuando pasen los años, lo que te va a quedar es la transformación, el cambio. No lo lindo que escuchaste una palabra en un congreso, no el aplauso, ni el saltar, ni el cantar. Te va a quedar la transformación de obedecer, de ir por más. Y de eso se trata. El Evangelio hace eso. Y yo me pregunto, ¿el deseado de las naciones está obrando en este tiempo tremendo? Miren, hay lugares en la ventana 1040, lugares donde no entran los misioneros. Lugares donde no tienen la bendición que tenemos nosotros de reunirnos con libertad, porque no hay libertad de culto, donde son perseguidos. Satirio dos Santo contaba esto, que hay lugares donde ángeles les están hablando a esas personas de Jesús y no saben el avivamiento que hay, no saben cómo se enamoran de Jesús, no tienen Biblia, no tienen lugares preparados para adorar, pero están apasionados, deseando a Jesús. Nosotros somos privilegiados. Sin embargo, luchamos con lo que ellos no luchan: la apatía espiritual, la indiferencia, el no desear al deseado de las naciones. ¿Cuántos lo quieren desear? Solo vos sabés si lo deseas o no. Ustedes no saben si yo me levanto deseando a Jesús. Ustedes no lo saben. Yo les puedo decir ahora esto. Pero sí hay algo que todos podemos hacer, porque la Biblia dice que Él nos da y lo pone en nosotros tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. Y si realmente no lo estás deseando, no lo estás anhelando, no estás teniendo esa búsqueda del rostro del Rey, no de las manos. Las manos, muchos vendrán a buscar los milagros, las señales y respuestas. Pero el rostro, Dios va a colocar tanto el querer como el hacer. Y redoblando la pregunta, no es solo no desearlo. ¿Será que el pueblo está deseando otras cosas más que el amado de las naciones? El pueblo de Israel luchó con eso siempre. Deseaba otros ídolos. Era un pueblo adúltero. Deseaba otros ídolos. Y ídolo es todo lo que está en el primer lugar en tu corazón, que no sea Jesús. ¿Habrá algo que vos desees más que Jesús? Cuando aprendamos a desear, a anhelar, a buscar y a poner a Jesús en primer lugar, todo lo demás vendrá. Porque la palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo demás será añadido. El tema es que a veces, en el lugar de nuestro corazón, estamos deseando otras cosas. Y el Rey dice: no desean mi rostro, no desean intimidad, porque dice que en la alegría en el rostro del Rey estaba la vida plena. Por eso no hay plenitud, porque no hay búsqueda. Y el Señor dice: buscadme y viviréis. ¿Cuántos quieren vivir una vida plena? Y te lo va a dar la búsqueda. Dime qué tiempo de búsqueda tenés con el Señor, qué tiempo de intimidad tenés con el Señor, y te diré qué vida tienes. Por eso muchos no les termina alcanzando. No les termina alcanzando la visión, comen de la visión, comen de la visión, comen de la visión. No les termina alcanzando el lugar, comen del lugar, comen del lugar. No les termina alcanzando. Comen del pastor, comen del pastor, comen del líder, pero quiero decirte que somos insuficientes, porque el único alimento que va a llenar el vacío de tu corazón es el pan de vida. Y fue Jesús el que dijo: come de mi pan, come del pan de vida, come de Jesús todos los días. Viví una vida cristocéntrica. Corre, pasa el muro, pasa el patio, entra al palacio, atravesá los pasillos y llega a la cámara del Rey, porque Él te está esperando. Búscalo a Él todos los días, no de manera rutinaria, no de manera religiosa.
¿Cuántos saben que Dios no es religión? Es experiencia. ¿Lo pones a Él en todos los asuntos de tu vida? En todo. ¿Qué tiempo tenés con Él? Porque a veces buscamos pero no buscamos solo por estar con Él. ¿Cuántos quieren buscar por estar con Él? A veces buscamos presentes. A todos nos gustan los presentes. ¿Cuántos les gustan los presentes? Los regalos. A todos. Si alguno quiere hacerme un regalo, bienvenido sea. Nos gusta, ¿no? En todo sentido. Pero ¿saben qué? Hay una generación que busca a Dios por sus presentes y no por su presencia. El mejor regalo que vamos a tener siempre va a ser Él. Porque todo va a pasar. Los presentes van a desaparecer. Las personas van a ir y van a venir. Los que hoy te siguen, mañana te persiguen. Las personas cambian. Todo va a desaparecer de este mundo. La gloria de esta tierra va a desaparecer. Pero lo único que va a permanecer es Jesús con vos. Él estará siempre. Cambia tu búsqueda. Claro que Dios te va a dar presente, te va a llenar de presentes, te va a bendecir, pero vos vas por su presencia. Y algo cambia en vos. Hay algo que cambia en vos. Porque el que podía ver al rey se llenaba de vida. No eran muchos. Hoy sí, pueden ser muchos, pero tampoco son muchos. Pero hoy está abierta, porque Él no tiene favoritos, la invitación al que quiera. Claro, hay que pagar un precio, por supuesto. Y ahí es donde entra en juego nuestra obediencia. En un mundo donde todo es sensación, donde todo es siento o no siento, donde todo es emoción, no tiene nada que ver la emoción, lo que sentimos, con la fe. La fe es espiritual, la emoción es natural. Y cuando uno busca por emoción, y claro, la emoción hace que muchas veces, solo por estar movidos por esas emociones a través de circunstancias, que busquemos más o menos. Somos seres emocionales, por supuesto. Pregúntenle a Elías, que por emoción un día estaba en el Carmelo y otro día estaba metido en la cueva. Pero Elías no podía vivir así. De hecho, aunque es uno de los grandes hombres de guerra espiritual, Dios se lo llevó. Dios dijo, me lo voy a llevar porque hay que seguir haciendo. Él tenía emociones no resueltas con sus padres, con cosas. Dios no quiere que estemos un día en el Carmelo, allá arriba cuando hay un congreso y allá abajo cuando hay una dificultad. ¿Somos seres emocionales? Sí. Pero el apóstol Pablo lo explica de una manera poderosísima. Por eso era el apóstol Pablo. Sé vivir en contentamiento y nada me gobierna. Si estoy bien económicamente, si tengo riqueza, o si estoy, no dice necesidad, porque Dios nunca va a dejar que nos falte de comer. Dios lo básico siempre nos va a dar. El Parnasá Dios siempre nos dará. Pero muchas veces vamos a estar en dificultades económicas. ¿Y saben qué dice Pablo? Es una palabra griega, autarquía. No me gobiernan los estados, no me gobiernan las circunstancias. En pobreza sigo creyendo que el Rey vive. En riqueza sigo creyendo que mi Redentor vive. En enfermedad sigo creyendo que mi Redentor vive. En todo tiempo y en toda ocasión sigo creyendo que mi Redentor vive. No me gobiernan las emociones. Oh, sos libre de eso.
Te podés gozar hoy en una noche de lluvia con menos gente, como también te podés gozar cuando la iglesia se llena. Te podés gozar cuando hay un congreso, como también te podés gozar una reunión de jueves. Te podés gozar cuando hay 2, como también te podés gozar cuando hay cientos. Y eso marca que no tenés una fe inmadura, ni una fe por emociones. Tu fe va más allá. Pero hay personas que cuando pasan por un momento económico difícil, se les acabó la fe. Cuando pasan por un momento de dificultad, de enfermedad, se les acabó la fe. Y ahí comienza series de preguntas. Yo también me las he preguntado. Pero algunas son hasta medias agresivas. Los que estamos de este lado enseñando nos duele mucho porque sentimos el dolor de Dios. Cuando un cristiano que no encuentra respuesta dice, ¿dónde está Dios? Es muy fuerte. Es muy fuerte, se los puedo asegurar. Por supuesto que hay muchas respuestas que no vamos a encontrar. Y que es entendible en muchas personas que tal vez están pasando por algo tremendo. También uno lo va aprendiendo. No solamente la vida propia, porque no solamente somos mensajeros, también somos mensaje y pasamos por dificultades, tenemos que despedir personas que amamos y uno lo va aprendiendo. Pero de ahí a rebelarte con Dios, de ahí a cuestionar a Dios como Job. Pero ¿cuántos en esta noche quieren ser como Pablo y decir, Señor, a pesar de, seguiré creyendo en ti? Porque mi amor no cambia por las circunstancias. Autarquía. Por eso Pablo pudo estar en riqueza, hacía tiendas, como también pudo pasar por momentos de dificultad. Pero su fe crecía. Porque son los que tienen intimidad con el Rey. Porque son los que se impregnan del Rey. Los que no se quedan en las cámaras públicas. Los templos, los palacios tenían cámaras públicas y la cámara íntima, la cámara de intimidad, era la última en nivel. Esto me hace acordar a 3 hombres. Quiero invitarte a que te pongas en pie. Unos minutitos. Dice que, por ahí leí una ilustración, que hubo un hombre que le dijo a su familia, voy a salir a navegar. Tenía un barco. Y ese fin de semana se despidió de su familia y se fue al barco. Pero nunca soltó la soga que amarraba al barco, al muelle. Y se quedó ese fin de semana tranquilo ahí. Conocía mucho de navegación. Su barco estaba impecable, pintadito de colección. Así que se quedó ese fin de semana ahí, en el barco. Aún leyendo de cosas acerca de navegar, porque le apasionaba, y viendo videos de marineros y de mar y de pesca y de navegación. Pero su barco quedó ahí, atadito al muelle. Por otro lado, hubo un segundo hombre que le dijo a su familia, voy a ir a navegar. Y este hombre, a diferencia del primero, quitó lo que amarraba, el amarre del barco al muelle, y decidió dar un paseíto por la bahía. Nunca fue a mar abierto, no bogó mar adentro. Entonces, en ese paseo que dio, podía ver los otros barcos, podía ver parte de la ciudad,
y volvió a su lugar. Y se quedó allí. Y el tercer hombre le dijo a su familia: voy a ir a navegar. Y se preparó, quitó el amarre, por supuesto se despidió de su familia el fin de semana, quitó el amarre y comenzó a bogar mar adentro, a tal punto que comenzó a perder vista del muelle, del puerto, de la tierra, y fue mar adentro. Por supuesto, arriesgándose, como todos los que se arriesgan cuando van mar adentro, porque nunca dejan de arriesgarse. Eso me decía un pescador en Mar del Plata, que muchas veces cuando iban mar adentro oraban, él oraba a Dios. Otros pescadores tenían sus otros ídolos. Un pescador italiano, un hombre de experiencia, y él decía: hay momentos muy, muy bravos cuando hay tormenta, hay momentos, me decía, donde a veces el mar te succiona, dice, como si fuera una palangana que está, y vos te metés se mete para adentro y te succiona. Y me contaba de historias de accidentes y demás. Así que cada vez que él salía a pescar, él se encomendaba a Dios. Este último se encomendó y salió mar adentro. Conoció cosas nuevas, experiencias nuevas que le dio el mar, y luego volvió. Cuando llegaron cada uno a su casa, el primero le dijo: navegué, fui a navegar. El segundo le dijo a su esposa: fui a navegar. Y el tercero le dijo: fui a navegar. Técnicamente los tres navegaron porque estaban fuera de tierra. El tema es que uno nunca sacó el amarre del muelle. El otro dio unas vueltitas, pero nunca se arriesgó a bogar mar adentro. Pero el tercero fue el que se arriesgó y verdaderamente se notó la esencia de lo que es navegar. Llevándolo al plano espiritual, hay muchos cristianos que navegan en su fe, que se congregan, que son cristianos, que aman a Dios, que conocen cómo funciona el barco, que conocen muchas cosas, son conocidos, pero que nunca sacaron el amarre de la comodidad. Nunca se quisieron arriesgar a ir por más. Nunca se quisieron comprometer a bogar mar adentro. Y cada fin de semana van al barco de la iglesia. Escuchan de Dios, dicen amén, pero nunca se atreven a cambiar y a ser transformados. Hay otros que el nivel de fe es un poco más profundo. Se atreven a sacar las sogas. Se comprometen post-congresos, post-ministerios, quieren servir, pero nunca llegan a mar adentro. Están ahí. Los que tienen oído para oír, que oigan. Espero que se esté explicando esto. Cuando yo escuché esto, le dije: Señor, aunque me arriesgue, quiero ir mar adentro. ¿Cuántos quieren ir mar adentro? Pero están los que bogan mar adentro, los que dicen: tengo miles de errores. Tal vez el barco esté un poquito más descascarado que el primero. Tal vez haya choques propios. Tal vez no esté tan pintado, pero va a ser usado por nuestro capitán. Quiero ser ese. Pero bogar mar adentro es sacar la cuerda de la comodidad. Y yo quiero en esta noche, ahí donde estás, simplemente, si querés llegar a lo profundo con Dios. Porque el punto, quiero decirte en el espíritu, algo que me sirvió mucho y me sigue sirviendo. El punto no es donde estemos.
El punto es en qué dirección vayamos. Porque hay personas que hasta pudieron estar cerca de la cámara del rey, pero hoy están yéndose por los pasillos al patio nuevamente. Y hay personas que se encuentran en el patio, en el palacio, pero van en dirección. El punto no es dónde te encuentres, sino en qué dirección. Y aquellos que quieran llegar a la intimidad del rey, aquellos que quieran bogar mar adentro, aquellos que digan: lo voy a intentar, Señor, lo voy a intentar. No quiero ser un cristiano apático, frío. No quiero buscarte por los presentes. Quiero buscar tu rostro, porque en tu rostro está la vida. Si ese es tu anhelo, tu deseo, eleva tus manos al cielo. Buscadme y viviréis. Buscadme y vivirá vuestra alma. Tengo momentos preparados para ti, dice el Señor. Oh, tengo experiencias sobrenaturales. Porque yo no tengo favoritos. Yo tengo íntimos. Limpia tu altar. Quita las cenizas del pasado. Trae leña. Y mi fuego caerá una vez más. Una vez más. Como cuando me conociste. Corre, corre. Yo pongo el querer como el hacer, dice el Señor. Corre, corre a mi cámara secreta, donde me conociste. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Hay nuevas experiencias. Hay nueva gloria sobre ti. Espíritu Santo, trae deseo, trae anhelo. Que podamos desear al deseado de las naciones. Que nuestra fe crezca y madure. Que vayamos mar adentro en el nombre de Jesús. No voy a pedir que hagas una oración repetida, pero sí voy a pedirte que ahí donde estás hables con el Rey. Hables con el Rey. Oh, Espíritu Santo, ministra. Oh, el Señor está llamando a los amigos, a los que quieren ser amigos, pero también a los que fueron amigos y hoy se sienten lejos. Sienten que en algún momento el hacha cayó en algún lado y se han perdido el rumbo de a dónde iban. El Señor vuelve a llamar a esos corazones que en un momento ardieron por Él, pero algo pasó, que el corazón se desvió, cambió de rumbo. El Señor vuelve a llamar porque sigue dando oportunidad. Nos sigue dando la oportunidad de buscarlo y hallarlo. No desperdicies el tiempo de volver. No dejes que las cargas, no dejes que las preocupaciones,
No dejes que las circunstancias te hagan alejarte de la cámara del Rey, de dejar de ser un amigo que lo busque diariamente. El Señor está volviendo a llamar a ellos que se sintieron amigos. Esta noche el Señor preparó para aquellos que se sintieron amigos de Él, que se sintieron amigos cercanos, íntimos del Rey. Pero hubo un momento que el corazón empezó a irse lejos. El Señor te vuelve a llamar, te vuelve a decir que Él siempre tiene las cámaras abiertas para que vuelvas. Es tiempo de volver, es tiempo de ser intencional en acercarte a su presencia, acercarte a Él, decirle que lo amás. El Señor levanta una generación que lo ame, porque si las circunstancias te mueven y mueven tu corazón, entonces no era amor, era emoción, era un momento, porque el amor te hace permanecer. El amor quita las circunstancias, las deja de lado para volver a elegir una y otra vez la obediencia, una y otra vez ir al amado. El Señor vuelve a despertar los corazones. Y aunque sientas que ya hace años, hay personas que más de 5 años dicen: yo vengo luchando para no apagarme del todo, yo vengo luchando para no apartarme. El Señor te dice que seas intencional en volver a Él, en volver al lugar donde todo comenzó, donde la historia entre Él y vos se empezó a escribir, de los íntimos, de los amados, de los amigos que conocieron el lugar, la recámara del Rey. El Señor vuelve a despertar. Él está dispuesto, todo viene de Él y todo vuelve a Él. Él es el primer interesado en que nuestro corazón arda, pero el primer paso lo damos nosotros. Señor, por una generación de amigos enamorados de tu presencia. Señor, que sepan tener, Señor, la distinción de las distracciones y correrlas de sus vidas. Señor, una generación que renuncia a todo por amor a vos, Señor. Una generación que se encienda con fuego, que arda en el corazón. Que te deseemos como nos enseñabas recién. Desearte con desesperación, con lo más íntimo de nuestro ser, Señor. Señor, esa generación estás levantando. Señor, y hoy tu palabra fue dada. Hoy sembraste en nuestro corazón esta palabra, pero mañana queremos levantarnos y ponerlas por obras. Señor, como nos hablabas, no alcanza con conmovernos hoy, no alcanza con identificarnos con lo que se habló, no alcanza con darnos cuenta que estamos lejos de ser íntimos tuyos. Lo que sirve es levantarse mañana y empezar a buscarte, y empezar a ir a tu presencia, y empezar a renunciar a todo por amor a vos, y empezar a ir y buscarte una y otra vez al amado, porque deseamos pasar tiempo con vos. Y claro, y ahí vos vivificás nuestro corazón, nuestro alma, y ahí vos traes vida y plenitud que solo se puede encontrar siendo íntimos tuyos. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra que no tengo duda que dará fruto en los corazones intencionales que se levanten y te busquen con pasión y con denuedo. Te damos gracias, Señor, gracias por esta noche, gracias por tu palabra, Señor. Te amamos, te deseamos, Rey, grandioso, santo, inigualable, digno, el Rey que recibe nuestra reverencia, al único que le damos reverencia, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Jesús nuestro amado, al que dejó la tumba vacía y resucitó de entre los muertos
venciendo a la muerte una vez y para siempre. A ese rey nos rendimos, a ese rey arrojamos corona, al rey que dejó la tumba vacía. Nadie más lo pudo hacer que vos, Señor. Y por eso en esta noche te glorificamos y te agradecemos. Te agradecemos por seguir hablando a nuestro corazón, por seguir invitándonos a acercarnos a vos, por seguir invitándonos y darnos una vez más una oportunidad inmerecida, pero que tu gracia nos permite acceder a tu presencia. Te damos gracias y por medio de este aplauso glorificamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesús. Tu nombre, que es sobre todo nombre. Te damos gloria y honor, Señor. Y gracias, amado de nuestro corazón. Te bendecimos, te adoramos, Señor, te adoramos. Gracias por tu presencia santa. Gracias, Señor. Amén, sí. Gracias, Jesús. Bueno, pueden salir.